Lina Bustillo, nada más y nada menos que experta en lujo latinoamericano. Así que importantísimo el tema. Yo, verdad, que estoy súper contento. Es una mujer maravillosa con un recorrido extraordinario y que está consagrada a devolverle esa dignidad, ese lujo, ese brillo, ese agalma a nuestra producción latinoamericana, todo lo que nosotros hacemos, a este tipo de cosas, este tipo de eventos que deben ser llevados al nivel más alto para que realmente se comprenda lo que es el lujo. Así que desde ya, con un muy fuerte aplauso, recibimos a nuestra querida Lina Bustillo. Bienvenida, Lina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Joy. Muchas gracias por la invitación y a todo el equipo que nos soporta el día de hoy para poder tener este tipo de encuentros que me parece fabuloso. Entonces, no, vamos a hablar hoy de un tema muy puntual, muy particular, que se esconde detrás del lujo. Mi experiencia efectivamente es en el lujo latinoamericano. Me he formado en el Principado de Mónaco sobre el tema del lujo en general y he aprendido a desmitificar el lujo y entender qué es el lujo latinoamericano y qué hay detrás de todo esto. Entonces, el día de hoy quería compartir un poco esa visión entre el ser y el querer ser. Maravilloso, me parece extraordinario porque en este proceso del autoconocimiento, del empoderamiento, de la espiritualidad, se hace muy importante entender estos dos aspectos, ¿no? ¿Qué es el ser y qué es el querer ser? Nos pasa seguido, me dicen, oye, pero tú eres un hombre espiritual y comes carne. Sí, yo como carne. Sí. O me dicen, Joey, ¿y tú no viste siempre de blanco? No, no visto siempre de blanco. Yo he visto de los colores que me gustan en un momento dado. Y es eso, ¿no? Es el parecer algo y realmente ser algo o que eso nazca de ti. Pero Lina, quiero que seas tú, yo me voy a acomodar aquí como siempre en mi flor de loto, que es mi forma de sentarme más cómoda. Todo el mundo me dice, Joey, ¿tú te sientas haciendo un concierto? Sí, así sea de la Orquesta Sinfónica de Viena, yo me siento así, de forma donde yo me siento cómodo conmigo mismo. Fabuloso. Comencemos, Lina, contando un poco de ti. ¿Quién es Lina Bustillo? Bueno, a nivel, digamos, académico, eh, yo, bueno, soy una persona que es muy interesada en el tema del lujo en sí. Digamos que a ti que te gusta todo el tema espiritual y todo esto, que lo compartimos, de hecho, ahí se ve claramente mi ascendente Libra haciendo como ese puente con el tema del lujo, pero también muy investigativa. Entonces, como te decía, me formé en una maestría en lujo en el Principado de Mónaco. He trabajado en varias industrias, como recorriendo haciendo un 360 del tema, donde he trabajado en hotelería, en una cadena francesa, también en eventos, eh, tanto de moda, detrás de bambalinas en Mónaco. He trabajado también en perfumería, también en la parte de salud, en inmobiliarias, bueno, en varias cosas. También he recorrido el camino del emprendimiento con un club de playa en el Caribe. Entonces, digamos que voy haciendo una parte, tocando varios puntos para entender y aprender a apreciar lo que es el lujo latinoamericano. Entonces, eso puedo decir que es Lina Bustillo, y aparte, pues, dado la temática del Congreso, también hay una parte fuerte espiritual que me hace también ver las cosas con un ángulo distinto, ¿no? Sobre todo cuando se toca un tema como el lujo, que destaca tanto tal vez el ego y una parte que tenemos que sanar, ¿no? Como seres humanos. Maravilloso. Sí, precisamente lo que acabas de decir a mí me conectó mucho. Yo te vi en Instagram y buen día, enhorabuena, dice el español, y yo vi, identifiqué inmediatamente tras
el discurso objetivo de tu trabajo, esa conexión espiritual, ese entendamos que esto está unido a esto, ¿sí? A lo que yo decía al principio, ese calma, ese brillo. Los antiguos griegos decían que había que tener agape, ¿no? Pero no es ese cuento que nos han dicho de sentarnos a comer pan, vino, no. El agape era, el que tenía agape era el que tenía agalma, el que tenía brillo, el que tenía luz propia, el que la luz salía de su corazón para emanar a todo lo que le rodeaba, es decir, que podía crear realidad propia. Desde de esa premisa me di cuenta de tu alma, de tu brillo, de que había algo de que emanaba desde tu alma para nutrir a las personas. Pero no te quito más el tiempo. Cuéntanos cómo es esto del ser y el parecer. Bueno, gracias por eso que me dices, qué honor. Y bueno, esto del ser y el querer ser, digamos que es algo con lo que me topé en el camino de todo lo que vengo como explorando honestamente. Entonces, digamos que en el fondo de la inseguridad, como lo comenta una terapeuta inglesa que se llama Marisa Peer, está naturalmente un mecanismo de defensa que genera ponernos capas encima para darnos algún tipo de caparazón, para devolvernos esa seguridad. Y dentro de eso me di cuenta que el lujo se volvió una herramienta para ese fin y además muy rentable, por cierto, ¿no? Para el mercado. Entonces no me sorprende que las grandes marcas tengan esa rentabilidad cuando muy detrás a nivel ya psicológico nos damos cuenta que hay una parte de inseguridad que como seres humanos tenemos y pues es parte del proceso, ¿no? Es la evolución de cada quien. Esta es una de las razones que me ha motivado a explorar este concepto de lujo, ¿no? En ese proceso de desmitificación del concepto he logrado hacer una separación. O sea, para mí fue muy importante entender que tenía que separar las cosas. Una cosa, o sea, a pesar de que esto fue lo que yo aprendí en la academia francesa, monegasca, del Principado, de la monarquía, todo esto, me di cuenta que teníamos que separarlo. Entonces, hay unas características que considero que son psicosociales que le hemos agregado al lujo. Estas características psicosociales son como por ejemplo el ego, que el ego sabes que se presenta de diferentes maneras, lo ostentoso, lo pretencioso, el prestigio, el posicionamiento social, el privilegio, entre otros elementos. Entonces, cuando tú le quitas ese tipo de características psicosociales al concepto que tenemos en general del lujo, que además hay que decir que el lujo es cosas diferentes para diferentes personas, o para la misma persona pueden ser cosas diferentes en diferentes momentos de la vida. Entonces, muy seguramente lo que es lujo hoy en día para nosotros cuando teníamos 15 años era otra historia, y cuando tengamos 80 va a ser aún otra historia. Inclusive totalmente. Lo que era el televisor a color o hacer un ejercicio yo siempre digo este ejercicio que me encanta, es imagínate una dentadura de oro, como esos completos, y la pones en un contexto o en otro y significan cosas distintas para nosotros, y muchas veces la gente me levanta las cejas y dice, ¿cómo así que lujo esos dientes? Pero si tú lo pones en un contexto, tal vez en un barrio en Nueva York, en una subcultura de rap o de hip hop, puede tener un sentido. O lo puedes poner inclusive en Bolivia con una comunidad, unas cholitas o algo, y tú te das cuenta que para ellos la decoración en los dientes tiene un valor estético, es distinto. Entonces, mira qué curioso es y lo importante que es ser imparcial. Entonces, eso es algo que he aprendido y que tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, bueno, cuando le quitas todos esos elementos con ese ejercicio, me di cuenta y me comencé a cuestionar entonces sobre el lujo original. Entonces, si yo le quito esos elementos, ¿qué queda? ¿Qué es el lujo? Y comencé a pensar, bueno, ¿qué es el lujo? Entonces, hay ciertos elementos que sí son claves, que es la calidad, que es el saber hacer, que es la ética,
ciertos elementos que además comencé a identificar como muy distintos al concepto que se maneja en Europa y que son muy nuestros, como la empatía, que es algo muy latinoamericano y de mucho orgullo latinoamericano. Y así me doy cuenta que es el lujo original que vengo buscando. Entonces, ¿para quién es? ¿Quién es el que lo está viendo? Entonces, en estos estudios me he encontrado que como latinoamericanos el lujo es diferente a los estándares del lujo europeo. Y que estos estándares europeos son como la referencia que tenemos, como el aspiracional que tenemos. Y la verdad es que es absolutamente hermoso lo que vengo encontrando en el proceso. El concepto de lujo para nuestros ancestros, ojo, nuestros ancestros tienen mucho para enseñarnos, donde nos acercamos al ser y no al querer ser. Entonces, vamos a hacer como una pequeña cápsula histórica para entender qué es lo que les estoy diciendo. Recordemos que hay un punto en el que el lujo, y bueno, el concepto del lujo para los ancestros tal vez no es el mismo concepto que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Había un contexto totalmente distinto en otra época. Y ese concepto cambió radicalmente con ese corte tan traumático a raíz de la colonia. Y esto lo vemos en todos los países latinoamericanos, inclusive el mismo continente norteamericano les pasa lo mismo. Entonces, el recorder dice es que el imperio español en esa época, ellos estaban en un contexto de expansión. Venía de la unión de las dos coronas más poderosas de la península ibérica, Fernando de Aragón y con Isabel de Castilla, y por obvias razones ellos tenían que fomentar su expansión, ¿no? Necesitaban recursos valiosos. Al mismo tiempo que eso estaba pasando en Europa, llegan acá los colonos a nuestros países latinoamericanos. Y pues claro, necesitan recursos, y la necesidad que evaluó los bienes latinoamericanos con un valor que demostrara la riqueza bajo la perspectiva europea. Es decir, por ejemplo, el oro, la plata, las piedras, materiales que para ellos tenían un gran valor económico bajo sus necesidades del momento. La diferencia es que para el latinoamericano ancestral el valor de las cosas era muy distinto. Y como logré corroborar hace unos días, que fue un honor tener la posibilidad de hablar con una académica que se llama Rocío Quispe Agnoli. Ella es experta en estudios culturales latinoamericanos en la Universidad de Michigan. Y ella me hablaba, por ejemplo, esto lo he visto en varios museos, pero como los museos no tienen una referencia, para mí era muy importante hablar con una académica. Y ella me dice que el oro, en este caso, para nuestros ancestros tenía un valor espiritual, por la conexión natural con los dioses y por las propiedades energéticas que tiene el oro, ¿sí? No por ser valioso como riqueza material, como si era bajo los ojos europeos de conquista. Entonces, una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Entonces tenemos que ser muy puntuales a la hora de identificar qué es el lujo cuando podemos ver esos dos tipos de cosas. Esto en realidad solo es un ejemplo que nos sensibiliza a entender que en el fondo el lujo latinoamericano yace un elemento espiritual totalmente intrínseco de nuestras raíces, donde el lujo es ser y no querer ser, es muy distinto. Entonces por ahí va esa parte de esa dualidad del ser y el querer ser, y el rol del lujo dentro de ese proceso. Interesantísimo. Mira que definitivamente así lo corroboro. Considero que hoy en día la espiritualidad es un lujo. Otrora la espiritualidad era parte de la cultura, era parte de tu proceso, es decir, que se entiende por lo que estoy diciendo. Ese compartir con la naturaleza, con el sol, o sea, era intrínseco saber dónde está el sol para saber dónde estoy ubicado y qué hora del día es, si me toca comer, si me toca trabajar o me toca dormir, ¿sí? Saber en qué tiempo, sin una menguante, en una creciente, para cortar la madera, para que no se me dañe, para que no me caigan poquitos, se la coma el comején, ¿sí? Saber
en qué momento viene la subienda del río Magdalena para ir a pescar, porque tenemos que ir a sacar. Ese era nuestro pueblo y esa era nuestra espiritualidad, era natural, era normal. Pero hoy en día la espiritualidad es un lujo desde el ego. O sea, yo soy más espiritual, yo me gusto más no sé qué, pero hemos olvidado la verdadera parte de la espiritualidad. ¿Y por qué le digo yo a mis pacientes, clientes y seguidores que es un lujo la espiritualidad? Porque una cosa son los estilos de vida y otra cosa es tú poderle dedicar tiempo a tu alma realmente, a una meditación, a una oración, a simplemente una contemplación, quedarte mirando una planta, una flor, un niño, una mariposa volar. Eso es espiritualidad y eso es un lujo. ¿Por qué? Porque en la sociedad actual, con todo lo que tenemos, no nos lo permite. Con la carrera, con el corre-corre, con el aparentar, que si Gucci, que Prada, que el carro no sé cómo. En Latinoamérica se ve mucho. Vivo en X lugar, ¿no? En Colombia es por estratos, pero para la gente que nos ve de otras partes del mundo, ¿no? Niveles sociales, ¿no? El estrato 1 es el más bajo, el estrato 8 es el más alto en Colombia, entonces vivimos en el estrato 4, pero ganamos como estrato 2. Entonces, ¿no? El querer ver, que me vean de una forma u otra, nos obliga por el ego a querer hacer o a tener que hacer cosas que terminan en detrimento de nuestra propia espiritualidad, porque trabajamos mucho más horas, nos exigimos mucho más cosas y no logramos vivir hacia adentro. Creería yo que hay relación en esto, ¿no? Sí, de hecho, en lo que yo normalmente hablo y pienso es que existe un lujo silencioso y un lujo ruidoso, para hacerlo lo más fácil de entender posible. Y personalmente abogo por el lujo silencioso, porque el silencio es sabio y porque no hay distracciones. Por lo menos buscamos eso, ¿no? Porque en el ruido hay muchas distracciones, como tú lo mencionas. Y a mi modo de ver, cuando encontramos ese silencio, aprendemos, somos humildes, somos nobles y podemos trabajar en ciertos valores que hemos perdido por la velocidad de la vida y precisamente por tantos distractores que hay. Y dentro de ese mismo lujo silencioso podemos encontrar respuestas en el pasado. Yo creo eso mucho, pienso que todas esas respuestas que buscamos para el futuro, de encontrar un mundo más balanceado, donde la sostenibilidad prime, donde seamos más respetuosos entre nosotros mismos, con la naturaleza, con todo esto. Hay veces que cosas sencillas como, no sé, están desarrollando bolsas con nuevos materiales que sean orgánicos y que entonces, y tal vez simplemente podemos volver al canasto que ya está y que es de toda la vida y es algo que nuestras abuelas lo hacían, y de ahí para atrás muchas generaciones, y simplemente perdimos el rumbo y nos fuimos por otro lado por las distracciones. Y una de las grandes distracciones hoy en día es la rentabilidad. Estamos pensando solamente en dinero, y el dinero simplemente es una energía, es una manera que va y viene, y depende también de ti en cuanto a cómo lo visualizas y cómo es tu relación con el dinero. Entonces, eso son dos cosas distintas a mi manera de ver, y sí, efectivamente considero que esa parte de la espiritualidad es una elevación del ser que nos da la posibilidad de apreciar. Y personalmente, y dentro de Aureum, que es mi empresa, lo que buscamos es enseñar al consumidor, que somos todos, a apreciar el silencio y todo lo que tiene que ver alrededor de ese concepto que te vengo contando. Maravilloso. Mira qué lindo, porque está creando conciencia en el consumidor, que somos todos, como lo dices, de darle valor a lo que valor tiene, ¿sí? y de comprender la diferencia entre valor y precio. Es muy importante.
y empezar yo diría que va a revalorar por esta resignificación de lo que es el lujo, todo lo que tenemos en Latinoamérica, todo lo que tenemos en nuestros pueblos. Recién te veía paseando por México, creo que estás todavía en este momento en México, viendo cosas impresionantes, o sea, te seguí todo el viaje por México, que no me lo perdí desde las redes, de lo que te permitiste ver, y yo decía, todo nuestro continente tiene una riqueza extraordinaria en lo que hacemos, cómo lo hacemos, en nuestra cultura, en nuestra comida, en lo que es nuestro propio, lo que decías hace un ratico, la diferencia entre la calidez y la distancia, ¿no? En Latinoamérica te hace sentir muy lujoso que te atiendan muy cariñosamente, con cerca, tocando, con palabras cariñosas. Si tú haces eso en Europa, te miran así de arriba como que este lado de donde salió. Sí, así es, así es. De hecho, parte de lo que con lo que mencionaba de la terapeuta inglesa Marisa Peer es que digamos que como seres humanos tenemos ese vacío de no sentirnos suficientes, y al no sentirnos suficiente, la manera de sanar, porque tenemos que sanarlo, ¿no? Es un proceso, cada quien tiene su proceso, pero si nosotros logramos hacer sentir especial a la otra persona con cosas pequeñas, mi abuelo le decía espolvorear cariño, y espolvorear cariño con cosas muy, o sea, no tiene que ser, bueno, ahora soy, no sé, Santa Claus que le voy a dar regalos a todos, pero una palabra dulce, una palabra bonita para alguien en algún momento, si vas en el taxi, a la señora de las frutas, si tu misión es sacarle una sonrisa a alguien simplemente porque sí, ese tipo de cosas nos va sanando y nos va ayudando también como a combatir todos esos fantasmas, esos verdugos que nos inventamos en nuestra mente, y recordar que el pasado no nos define, nuestro pasado no nos define es nuestra voluntad y nuestro compromiso con quienes queremos ser de aquí para adelante. Entonces, sí, yo personalmente pienso eso y pienso en cómo podemos nosotros apreciar esas pequeñas cosas, aprender a apreciar, educar a apreciar tanto lo nuestro como reconocer en otras personas lo de los demás, en medio de todo de este cambio que tenemos de era, que honestamente considero que es un honor ser parte del universo hoy en día, estar presentes y ver lo que está pasando y poder hacer algo al respecto. Me parece un honor y siento que tenemos que ponernos la camiseta y desde el ángulo que tengamos trabajarlo. Por eso para mí el lujo es el canal, porque sé que el lujo tiene muchos prejuicios y hay muchas cosas que sanar ahí. Entonces yo desde mi ángulo lo trabajo, tú desde tu ángulo lo trabajo, y todas las personas que están ahorita conectadas y las que no podemos ir trabajando en eso. Es simplemente entenderlo y trabajarlo, porque depende de todos. Esto es lo que mi papá dice que es la versión empresarial del amor. Si todos estamos bien, si mi comunidad está bien, yo por consecuencia voy a estar bien. Entonces, ¿por qué no trabajar por el todo? Entonces, hagamos cosas para que todos estemos bien. Desde palabras sencillas, pequeñas, espolvoreando cariño, hasta si tenemos la posibilidad de hacer cosas mucho más impactantes y trascendentales en un corto plazo, pues hacerlo, ¿por qué no? Mira qué hermoso lo que nos estás diciendo, porque realmente la era Acuario es un estado de conciencia. La nueva era, la era de Acuario, es un estado de conciencia en el que ha sido convocada la humanidad entera. Es decir, se nos puso el proceso iniciático a todos, bueno, y eso quedó demostrado el año pasado, y parte de lo que llevamos ya de este año nos lo está terminando de demostrar. Pero mira qué lindo, porque es que la calificación a ingresar a ese nivel de conciencia, a ese estado paradisíaco del alma, es individual. Cada uno toma la decisión si ingresa o no
cambiando su vibración, su frecuencia, por ende su forma de pensar, sentir y actuar. Lo que tú estás diciendo, si decide o no espolvorear amor con sus hechos, con su mirada, con sus buenos días, con sus buenas, con muchas gracias, muy amable, mi vida, mi corazón, que es muy utilizado acá en Colombia, esa sonrisa real, amable, que llena el alma con la energía que tiene, con la frecuencia y la vibración, mucho más de lo que pueda hacer una persona con su dinero o con la ropa o con los objetos que pueda poseer en un momento dado. ¿Verdad que estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento y me encanta mucho la forma como hablas de tu papá, con ese amor que se siente? Considero que nuestros padres son buenos o malos, como les hayan tocado ser bonitos, feos, millonarios o pobres, rígidos o amorosos, son lo mejor que pudimos tener porque ellos los escogimos nosotros para nuestro camino. Así es. Así que como dices, ese punto tan especial, no importa lo que haya pasado en tu pasado, no importa esos eventos, no te define, te define lo que tú eres hoy en día y lo que tú quieres ser y hacer. Maravilloso. Lina, en este orden de ideas, todo este contenido que tú estás compartiéndonos desde tu página web, desde tu Instagram, va dirigido a el cambio de la mentalidad, pero ¿cómo podemos nosotros lograr conectar con ese, o sea, en nuestro día a día? ¿Cómo hago yo, Joy de León, para apreciar, para realmente ejercer el verdadero uso, digamos, a ver si lo puedo expresar así, del look? ¿Cómo hago para valorar correctamente el look? Bueno, yo la verdad que me he dedicado a escribir varios artículos sobre el tema que muy seguramente los pueden revisar en la página web. Igualmente hay videos que conoces también en YouTube y en LinkedIn y en Instagram. Pero digamos que para dar unos tips hay cosas como, por ejemplo, evaluar lo que es el valor del precio. Eso es una bandera que nos va mostrando el camino. Otra cosa importante es identificar que la oferta de valor que se nos esté poniendo enfrente, sea un servicio o un producto, la experticia que tenga esa marca sea en ese producto. Es decir, si yo me encuentro con una marca de relojes, por decir algo, y veo que ahora sacaron un restaurante, pues la experticia de ellos es en relojes, no en restaurantes. Entonces, eso es una expansión de su marca, eso es otra historia. La experticia es en relojes. Igual nos pasa con bolsos, con gastronomía, con hotelería, etc. Esa es otra cosita que hay que tener presente dentro de eso. Y algo muy importante hoy en día es encontrar que las marcas tengan propósito. Hoy cada vez más se va a ver así. Esto es mi lado pitonizo, yo creo. Donde las marcas van a comenzar a también abrir su conciencia y entender que ya no solamente es yo ofrezco sombreros, sino que más, porque hoy en día el consumidor se va a conectar con tus valores, con lo que tú representas realmente como marca, no con lo que me estás mostrando, un logo bling bling. No me interesa esa parte pretenciosa, me interesa qué representa tu marca a nivel de valor. Entonces, si mi producto está generando empleo y está sanando prejuicios, como por ejemplo, hay un caso muy lindo de los frijoles de los Montes de María, a las afueras de Cartagena, una zona en conflicto, de mucha violencia, con mucho dolor, una población que además todo el tema de la coca, que es un tema doloroso, son temas dolorosos que hay que también tocar. Entonces, allá se da un frijol muy particular que es endémico. Es un frijol que solamente se da en esa tierra. Cuando Jorge Rauch comienza a poner ese frijol de la mano de la ONU
comienzan a hacer investigaciones y lo ponen en un restaurante, sea Criterion, sea local, mira cómo comienza a sanar inclusivemente prejuicios. Y ese frijol se vuelve toda una celebridad y es un frijol, pero le da un prestigio y un valor que se merece. Y no solamente el frijol, sino las personas que trabajan cultivando este frijol. Entonces, cuando este pueblo tiene la oportunidad de elegir entre sembrar coca y sembrar un frijol, van a elegir el frijol, porque está de la mano de un prestigio y mira cómo se van sanando dolores de la cultura y todos esos fantasmas que vienen detrás, tan dolorosos que los seguimos trayendo a colación, pero si de algún modo, por eso me gusta el lujo y ese rol que puede tener dentro de la sociedad, porque de algún modo genera respeto, genera honor alrededor de lo nuestro, de nuestras raíces, como puede ser el famoso frijol de los Montes de María hoy en día. Maravilloso, esa es una explicación divina. Me encanta porque sí, lo he comido y sé a qué te refieres, y es algo que se conoce en esa zona, pero hoy en día, gracias a este proceso que tú nos estás explicando, empieza a conocerse a nivel mundial y empieza a tener valor lo que valor. Mira, nos quedan pocos minutos. Te voy a hacer 2 preguntitas más y al final te voy a obsequiar, que es un obsequio maravilloso, que cuando estés acá en Colombia nos ponemos de acuerdo y te lo entregamos. De parte de Joyce de León, Spiritual Coach y todo nuestro equipo, vamos a obsequiarte nada más y nada menos que una sesión completa de limpieza y alineación de chakras, ¿ok? Y trabajar 3 sesiones de sanación específica en lo que tú quieras, en la parte emocional, en la parte mental, en el de la niña del niño interior, o reconectar con este proceso mágico que ya sé que lo tienes, pero como ayudarte a ese proceso de recordarlo, de evocarlo. Es 5 sesiones especiales para ti. Muchas gracias. Con todo el amor, para que conectes con todo lo que nosotros hacemos acá desde Medellín, Colombia, y puedas también expandir esa luz y esa conciencia. Las preguntas son las siguientes. Siendo tú experta en lujo, me acabas de dar un punto muy importante. ¿En qué es experto esa marca? ¿Okay? ¿Y cuáles son los valores de esa marca? Divina Bustillo, como la embajadora de Aureum, ¿cuáles son los valores que nos aporta? Yo los conozco, yo lo sé, yo lo siento, pero cuéntale a todas estas mujeres que se reúnen hoy, ¿cuál es el valor agregado que tú le das al contenido que aprendiste, a ese saber que tienes? Bueno, qué pregunta tan interesante, nunca me la habían hecho. Pienso que dentro de todo lo que... Una cosa es la intención con la que uno va y otra cosa es cómo se recibe, ¿no es cierto? Entonces, en medio de esas dos está la verdad, considero yo. Y lo que me he dado cuenta en todo el proceso es que hay una parte muy importante que se fue dando sin querer queriendo, y que se nos fue aclarando, que fue, uno, identificar el lujo latinoamericano, no solamente el lujo, porque como te decía, vengo de una escuela europea de lujo y lo más grande que he aprendido, la epifanía más grande que tuve fue llegar de un principado, llegar a una isla en el Caribe, donde ya no era Mademoiselle Bustillo, sino patrona. Y eso fue hermoso y fue lo que más me despertó y me enseñó a apreciar. Por eso, aprender a apreciar es parte de los valores que damos a través de Aureum. Aprender a apreciar es simplemente parar, observar y apreciar, llevarnos los tesoros de las cosas más sencillas, y yo creo que eso es de los pilares que ofrece Aureum, simplemente la oportunidad de observar, de callar y mirar. Eso es algo que me he dado cuenta y que en realidad era algo muy personal, sino que se fue desarrollando como tal. Nosotros
también le damos ese ángulo de sanación, como les decía, entonces de sanación al proceso del concepto de lujo, de entender que hay un lujo, una concepción del concepto de lujo prehispánico y otro después de la colonia, y es simplemente ponerlo sobre la mesa y entender que son dos cosas distintas y que hay una que está mucho más vinculada a una parte espiritual y hay otra que está más enfocada hacia el mundo comercial como lo vemos hoy en día. Entonces, poder identificar ese tipo de cosas es importante. Y claramente la parte de la educación al consumidor, de ser consumidores con criterio, que tengamos el discernimiento de decir, tal vez esta marca no, o tal vez esta marca sí, y por qué, y poder elegir con sabiduría. Entonces esos pueden ser los elementos claves que ofrece Auren. Y un consejo o un mensaje que tú quieras darle a todas estas mujeres que te están viendo hoy, que hay mujeres de todas partes del mundo, hay gente de Estados Unidos, de Chile, de Ecuador, de Perú, hay gente de Colombia, hay gente de Venezuela, hay gente en Europa en este momento, y de hecho creo que estas primeras de la mañana son las que van a poder ver, porque ya después de las muy tarde. Un consejo que tú quieras darle como la mujer que eres, como Lina, al haber viajado, conocido y estar aquí de nuevo en Latinoamérica, un consejo que tú le quieras dar de empoderamiento. Wow. Bueno, cada quien tiene su camino y su experiencia, y pues es difícil dar consejos a personas que no sabemos cuál es su proceso, ¿no? Pero digamos que en rangos generales lo que yo podría decir es que uno puede hacer lo que uno quiera de su vida, que está bien, que nos tenemos que perdonar también de ciertas cosas, está bien no saber, está bien tener errores, está bien. Lo importante es ser conscientes de cuáles son las oportunidades que se están presentando cuando tenemos dificultades y poder trabajar en ellas, y ser la mejor versión de lo que nosotros podemos llegar a ser, porque así podemos ir avanzando mucho más rápido y aportar de una manera hermosa en el proceso. Otra cosa que me gustaría decir es una cosa que aprendí también, porque todos, como decía, todos tenemos procesos, y de las cosas que me han tocado a mí, cuando uno comparte la parte de la vulnerabilidad, porque a veces siempre queremos mostrar que somos perfectos o que somos capaces o que somos, no sé, como el delirio de la Mujer Maravilla, que también lo tengo, pero mira que cuando tuve mis momentos oscuros, algo muy bonito que aprendí fue que compartir, a pesar de la vergüenza que me daba y del dolor que sentía, era solamente el hecho de poder mostrarme como vulnerable, el amor que recibí, el cariño y toda la intención tan linda de las personas que me rodean, inclusive de extraños, que simplemente me querían era dar un abrazo por el simple hecho de mostrar la vulnerabilidad, porque yo creo que es muy valiente ser vulnerable, mostrar lo vulnerable que es uno, y darse esa oportunidad. Hasta me tomé una foto una vez, después de una de esas lloradas terribles que lo apabullan a uno, y dije, voy a subir una foto así, porque eso también es parte de lo que soy, y es muy bonito darse cuenta que no estamos solos como pensábamos. Entonces esa puede ser como parte de los consejos que podría dar, en medio que no me siento la persona para dar consejos así, pero parte de mi experiencia ha sido ese aprendizaje. Mira que casualmente nuestro programa Premium de la maravilla de ser mujer está inspirado en eso, en cambiar a nivel mental, emocional, energético y psíquico de nuestras mujeres, ese delirio de la Mujer Maravilla, y comprender que ya eres maravillosa por el solo hecho de ser mujer. Y uno de los, de los
mensajes que siempre les doy a mis pacientes es ese. Valiente no es el que no siente miedo. Valiente es el que aún sintiendo miedo, aún sintiendo dolor, aún sabiendo que puede morir en el intento, va y se enfrenta. Ese es el verdadero valiente. De verdad que sí, estoy muy contento de que hayas aceptado esta invitación, de que nos hayas acompañado 45 minutos y pareciera que ya se van, ya se desaparecieron. O sea, ¿what? 45 minutos de una clase en el bachillerato que no nos gustara era eterno. Y estos 45 minutos se fueron y no me di cuenta a qué hora. Estoy súper deseoso de que ya aterrices en Bogotá y que podamos hablar en videollamada, que podamos hacerte todas tus terapias y podamos seguir compartiendo desde aquí, desde Medellín, desde este grupo de personas que trabajan detrás de esta face, que es la que todo el mundo ve. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo, a tu marca, por esos mensajes tan hermosos que nos acabas de entregar y a todas estas hermosas mujeres que nos ven.